Hablaremos esta noche del Papa Silvestre II. Es un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Gerberto Liriac. Había nacido en Auvergne. Eran territorios francos en el año 945. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos de la abadía de Saint-Géraud-de-Aurillac. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor. Parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, ¿no? Porque la inteligencia no consiste en humillar a los necios. Gerberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana y Gerberto ingresó a las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Bueno, era raro esto porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, la predicaban al menos, ¿no? Totalmente. Bueno, en Toledo nuestro amigo Gerberto, es un nombre un poco incómodo, aprendió física, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, porque es probable que algún otro lo haya hablado. Es casi seguro. Pero parece que este hombre Gerberto tuvo que irse de la España musulmana. Hubo un asunto, una historia. Era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos los supieran unos pocos y que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Y un maestro, el señor Ibn al-Hasidi, repito, Ibn al-Hasidi, poseía al parecer un secreto que Gerberto quiso saber de cualquier modo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la alcoba paterna. Lo logró, pero fue descubierto y expulsado de España sin poder enterarse de aquel secreto, no se sabe si físico, químico o algebraico. Gerberto regresó a Francia. Este método es muy común, ¿no? ¿Qué hace uno cuando quiere enterarse del secreto algebraico de algún árabe? Le seduce a la hija. Bien, incluso a veces entra el tipo y uno está en plena acción y le dice: no vaya a pensar mal, a mí lo único que me interesaba es el número pi. Ya me parecía. Gerberto regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. El que lo nombró fue el rey Hugo Capeto, el primer Capeto, ¿no? El fundador de la dinastía. Allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él quien llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usaban los chicos en el colegio. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada y no vale la pena contarla con mucho detalle. Fueron intrigas de poder en las que participaron el emperador Otón III, Hugo Capeto, rey de Francia. Estos dos los querían como papa, ¿no? Y en contra estaban los de Roma, que no se lo bancaban por causa de sus arabismos. Le tenían bronca porque había aprendido a hablar en árabe. La cuestión es que con las armas Gerberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II. La cuestión es que se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Era inventor Silvestre. Fabricó, por ejemplo, un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración en la Catedral de Pisa, claro. Inspiración de la que estuvimos a punto de hablar hace un rato. Construyó Silvestre un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua producían toda la gama posible de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas
un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, un tratado del juego de ajedrez y también fue alquimista. Silvestre fue el papa del famoso año 1000, el año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieran 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones. Nuestro amigo, el dramaturgo Augusto Strindberg, investigó y glosó aquel terror, como saben ustedes. Dijo que en Roma la vida estaba paralizada. Poco antes de la llegada del año 1000, la tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaban sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas y con dificultad encontraban a quien quería aprovechar sus dádivas. Las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaban las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. Finalmente, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre de 999, el Papa Silvestre celebraba misa en el altar mayor de la vieja basílica de San Pedro, la que había antes, ¿no? Y cuando la campana anunció el año 1000, se produjo una estampida general y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que efectivamente había llegado nomás el fin del mundo. Luego, cuando pareció que nada había pasado, empezaron las especulaciones. Se señalaron fechas posteriores, o que iba a haber sequías, plagas, guerras, en fin. Sin embargo, algunos eruditos dudan de todo esto. Señalan, por ejemplo, que se podía esperar, en medio de aquel ambiente pavoroso, algún escrito tranquilizador del Papa. Por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa. El Papa. Sin embargo, en las bulas de Gregorio V o en la de Silvestre, no hay nada que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Se duda también de aquellos temores por una cuestión meramente cronológica. Incluso hay desfasajes de fechas. Bueno, alguna vez hemos dicho que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían. Claro, totalmente. Ni en qué fecha. No era una sociedad tan cargada ni tan minuciosa para las fechas, las horas y los números como es la actual. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo. Como siempre. Claro. Y ahí se armó una historia extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa. Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano, pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños, seguro que era el enano. Y seguro, claro. No va a ser el Papa haciendo eso. Y aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. A lo mejor era el Papa que practicaba árabe. Claro. Ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo, como hace uno. Hacemos todos. Yo muchas veces hablo solo para practicar el italiano. Por ejemplo, ando ranne con padrite mascalzone. Digo yo, para practicar el italiano, y como se ve, lo hablo con la mayor fluidez. Bueno, dicen que una vez arrepentido de todo esto, Silvestre confesó sus pecados ante los fieles presentes en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Por favor, dice, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Inmediatamente después de esta sentencia, murió, tanto como para ver si cumplían con lo que él había pedido, ¿no? Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban. Era el año 1003. Silvestre II, bueno, fue maldito, y hace ya 1000 años, ¿no? Silvestre fue maldecido por la población y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado hasta que un día se olvidaron de tacharlo. Y ahí quedó. Incluso se dice que la historia de Silvestre II no terminó con su muerte, porque sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde murió, ¿no? Pronto empezó a decirse que los huesos del esqueleto le crujían. Suelen crujir los huesos de los esqueletos, pero de los vivos. Claro, en general, sí. Y parece que estos crujidos eran más fuertes en la ocasión de la muerte de un papa. Cuando un papa estaba por morir, se oía el crujir
de los huesos. Bueno, en 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto. Pero cuando quisieron moverlo se deshizo en un montón de cenizas. Hasta finales del siglo XIX se decía también que la lápida exudaba y emitía extraños gemidos. Y también cuando la silla de San Pedro estaba a punto de quedar vacante, es decir, cuando estaba a punto de morir el Papa. Claro. Mejor dicho, no, ya convertidos en ceniza, los huesos de Silvestre naturalmente no crujían, pero cada vez que había que hacer algún lío, sudaba la lápida, se oían gemidos para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. Es decir, no un papa, el papa. Claro. Ahora podríamos decir un papa, ¿no? Claro. Después, ya en el siglo XX, ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Estos son tiempos de poca fe. Hombre de poca fe, ciertamente. ¿A quién quiere dedicar esto? Estaba recordando este año que anduvimos paseando por Roma, San Giovanni Laterano, que así se llama ese lugar, sigue siendo el lugar más sagrado de la cristiandad para los verdaderos creyentes. Y se dice que aquel que sea un creyente verdaderamente encarnado debe subir esos 38 escalones que hay de rodillas y entonces le será concedida algún tipo de paz o de gloria o de indulgencia. Sí. Una indulgencia plenaria, que es Sí. el perdón absoluto de todos los pecados. Exactamente. No importa cuáles fueren. De todos modos, está pensando que aquí hay una especie de oscura leyenda tapada por todas estas historias que nadie quiere revelar. Efectivamente, la amistad de Gerberto, de Silvestre, con los árabes de Toledo y de Córdoba, tiene una profunda importancia, porque no fue él el que lleva todas las cosas, todo el saber de los árabes a Europa Occidental, pero sí de allí salió nada menos que la formación de la Universidad de Oxford en esos mismos años. A finales del siglo X, un británico que se llamaba Anselmo, creo que pasó por allí, llevó la traducción de los clásicos, y una cosa más importante que sí también llevó Silvestre, y esto ya tiene confirmación de investigación histórica, los números. Porque los números que todavía conocemos y que son los que marcan las vigas en la catedral, en la iglesia de Oxford, pero también en varios edificios parisinos y seguramente del entorno, son números árabes que no se conocían en Europa Occidental y tenían que haber sido llevados por él. Esto nos lleva a otra conclusión, Alejandro, y es que lo que hubo no fue una reconquista jamás en la península ibérica, fue una guerra civil. Los árabes estaban hacía muchos siglos allí, igual que los que eran católicos o cristianos o cualquier otra cosa. Y lo que hubo fue una disputa de poder en la que la gente iba y venía. Es más, hay un gran escándalo en estos días porque los descendientes de Guzmán el Bueno han confesado que entre sus papeles se muestra que nació en Marruecos y de religión musulmana. Guzmán el Bueno, que es algo así como el otro padre de la patria junto con el Cid Campeador, que no era musulmán pero trabajaba para los musulmanes. Así que quizás allí resolveremos alguna vez algún conflicto de estos. Y lo que más me llama la atención de esto, lo que más me impresiona, es un papa inventor. Todavía no se hablaba de la infalibilidad del papa, pero imagínense un tipo que además de inventar no puede equivocarse. Es genial, puede hacer lo que siempre soñamos. Lo que siempre soñamos toda la vida. Y en lo que estaba pensando es que las profecías nunca sabemos si se van a cumplir o no hasta el día en que esto suceda. Apocalipsis no es especie de fin del mundo, sino significa en griego revelación. Y seguramente tipos como Silvestre, pero tipos probablemente como Juan XXIII también, y algún otro por allí, hombres que han sido inteligentes y sensibles, si en algún momento se produce esa resurrección de los muertos, va a haber que soportar la ira de esas personas, y entonces sí, vamos a ver verdaderamente lo que son papas calientes. Y Papas Calientes es un tango que evoca la ira de los papas, como su nombre indica. Que fue su primer título, La ira de los papas o Papas Calientes. Bajo este segundo título lo grabó Ariel Ramírez de la siguiente manera.